analizando un poco el texto que surgió de 300 personas entre intelectuales, científicos y demás que adhirieron a un texto en el que se mostraba a la democracia como en peligro, la inquietud, al menos que decían, y mencionaba la palabra infectadura, algo que provocó bastante revuelo. Vamos a seguir analizando este tema, que estamos con Facundo también, con Ricardo Alfonsín, que ya lo tenemos conectado, y queríamos aclararles que Nicolás Luca, por ser parte del texto y haber avalado con su nombre esta situación, el canal, los directores del canal y también la producción prefieren que no esté en el análisis del tema por justamente no poder tener cierta parcialidad al respecto. Así que vamos a estar conversando acá con Facundo y Ricardo Alfonsín. Ricardo, buenas noches y gracias por atenderme. No, al contrario, gracias a ustedes. Quería saber qué le pareció un poco el texto y por sobre todo el término, ¿no? Un término bastante duro con respecto al gobierno. Infectadura, ¿qué le trae a usted ese término? No, aunque no hubieran usado ese término, el contenido es inaceptable. A mí me parece que es una antología del desconcepto, de la desmesura, de la falta de criterio. Me parece que está más inspirada en razones emocionales que intelectuales. Pero es que no saben lo que es una dictadura, es que no vivieron las dictaduras. Yo entiendo que puedan decir que no están de acuerdo con las decisiones que se tomaron respecto de la pandemia, ni las que se tomaron acá en la capital, ni las que se tomaron en el orden nacional. Recíprocamente se apoyan las decisiones. Pero decir que está en riesgo, porque no dice la infectadura solamente, dice que la democracia está amenazada, como no lo estuvo desde 1983. Pero ¿cómo se puede decir semejante cosa? Hay que ser serio, sinceramente. Yo no puedo creer que personas inteligentes hayan firmado esa declaración. Yo creo que, mire, en esa declaración hay rencor. Hay mucho rencor en la sociedad y en esa declaración hay rencor y produce además más rencor, aunque no sea esa la intención. Y el rencor deforma la visión, distorsiona la realidad y nos hace ver cosas que están nada más que en nuestra imaginación. Pero a ver, yo les pregunto, ¿en Chile hay dictadura? ¿Está amenazada la democracia en Chile? En Inglaterra, el mes y medio que estuvo bajo cuarentena, estuvo amenazada la democracia, en España estuvo amenazada, en Noruega estuvo amenazada, en Francia estuvo amenazada. Pero ¿cómo se puede decir semejante cosa? En serio, ¿cómo se puede decir semejante cosa? Que critiquen por razones económicas, por las razones que quieran la decisión, y que además propongan una mejor, porque no se trata de decir, no estoy de acuerdo con esta decisión, sino que además hay que decir con cuál estás de acuerdo. Porque si decís, no estoy de acuerdo con esta, es porque crees que hay una mejor. Bueno, decí cuál es la mejor. En realidad, el término provocó mucho revuelo, varios salieron a despegarse, ¿no? Un poco del término precisamente por lo fuerte que es. Sí, pero no es el término, es la definición. ¿Leyeron ustedes los contenidos? Yo lo leí, no podía creer, además lleno de inexactitudes y falsedades. Creo que utilizo bien la palabra, no quiero decir mentiras, porque creo que hay desinformación, falsedades. Ni siquiera se han tomado el trabajo de ir a los diarios de hace 2 meses para ver, por ejemplo, que toda la oposición estuvo de acuerdo con la decisión. O bueno, por ejemplo... Sí, perdón. Recién veíamos una nota que le hicimos a Santiago Cobandlofel, mencionaba que en realidad, en principio, han trabajado en conjunto con la oposición, pero que hay cierto sector de la oposición a la que el gobierno no escucha. ¿Usted qué opina? Yo la escucho con relación a esta decisión. Yo no sé si el otro gobierno escuchaba. Siempre esas acusaciones se realizan. ¿O no se acuerdan ustedes cuando desde la oposición anterior decían que el gobierno no convocaba el diálogo? Y yo reclamaba diálogo entre todas las fuerzas políticas. Lo reclamé desde el 2015. Y algunos creían que no era necesario el diálogo porque en el mercado, sobre todo en materia económica, el diálogo no es necesario, porque son las fuerzas naturales del mercado las que ordenan la economía, a pesar de que de la economía
dependen cosas importantísimas. Y sin embargo hay quienes creen, y sinceramente, que lo mejor que le puede pasar a la economía, y en consecuencia a todas esas cosas que dependen de la economía, es que la política no se meta. Por eso no había diálogo, porque no era necesario. Y analizando desde su perspectiva, entonces, ¿cuál sería el interés o el objetivo entonces de lanzar esta carta? Mire, ya le digo, en primer lugar, ¿cuál es el interés de un hipocondríaco en ver amenazas para su salud en muchísimas cosas? Estar obsesionado y sentir como una amenaza el menor de los síntomas. Bueno, yo creo que hay rencor, así como en el hipocondríaco es el miedo el que deforma su identidad, distorsiona su visión de la realidad o la visión que tiene acerca de las cosas están distorsionadas por su temor. Acá hay rencor, yo creo, y en otros casos hay intereses económicos. No creo que haya en los que hayan firmado eso. Y por otro lado, especulaciones electorales. Hay gente que no está de acuerdo con las políticas que este gobierno aplicaría. Yo sí, porque soy radical. Y estoy mucho más de acuerdo con la idea de que los gobiernos no deben desentenderse de la economía. Hay gente que cree lo contrario y no le gusta demasiado que tengan tanto apoyo como el que tiene este gobierno, por lo menos por ahora, si este gobierno desea o piensa aplicar o piensa intervenir. Ricardo, no solamente el gobierno nacional está recibiendo apoyo, sino que todos los gobiernos ejecutivos subieron en algún punto su imagen positiva. Por supuesto, está bien, pero las políticas económicas se definen desde los gobiernos nacionales. Entonces yo creo que algunos tienen una visión muy distinta a la de este gobierno, por lo menos a la que quedó de manifiesto durante la campaña, cuando anunciaba cuáles serían los programas que se aplicarían o las políticas que se aplicarían. Están muy preocupados porque no coinciden con esa política, porque sienten que se afectan sus intereses o porque sienten que pueden ser malas para la economía, y entonces tratan de, que el gobierno no logre los apoyos ciudadanos necesarios como para poder llevar adelante esas políticas. Yo siempre digo que no hay posibilidad de hacer ninguna transformación en un país si no hay una sociedad que mayoritariamente acompañe esa transformación, sea buena o mala, Y bueno, y hay muchos que quieren que no haya una sociedad que mayoritariamente acompañe las políticas que se han venido anunciando durante la campaña y que, bueno, algunas se han postergado por la pandemia, ¿no es cierto? Ricardo, está Facundo acá que le quiere preguntar. Sí, Alfonsín, esas transformaciones de las cuales usted habla, digamos, de alguna manera también tienen que pasar por el Congreso, que estuvo inactivo durante al menos 2 meses. Del mismo modo, la justicia también estuvo paralizada durante meses. ¿Por qué cree que se dio esa situación cuando perfectamente podrían haber trabajado justamente en búsqueda de soluciones prematuras desde que comenzó la crisis? Pero usted me dice, ¿por qué se dio? Porque lo decidió la oposición en el Congreso, con el oficialismo. ¿O no sabe usted? ¿Sabe quién decidió suspender las actividades del Congreso? ¿Quién lo decidió? No lo decidió el Ejecutivo, lo decidió la oposición. Y vimos las declaraciones de los dirigentes de todos los partidos diciendo que en nombre de la salud de los empleados del Congreso había que suspender las actividades. ¿Y quién decidió? No la suspensión de las actividades de la justicia, sino la limitación de las actividades de la justicia, que no es lo mismo. ¿Quién lo decidió? La Corte Suprema. Invitan a los miembros de la Corte Suprema y háganles estas preguntas, porque no es responsabilidad de los partidos políticos esta decisión, sí la del Congreso de oficialismo y oposición. Pero usted cree que responden a ciertos intereses, si no, ¿por qué toman esa decisión? Yo estoy derecho acá o me salgo de pantalla. No, se ve perfecto. ¿Me salgo de pantalla? No, bueno, vale. No, yo creo que hay de todo un poco, Facundo, hay de todo un poco. Pero yo conozco esto, Yo soy radical, sé lo que pensaba mi partido de muchas cosas, Y me parece que hay mucha especulación electoral, y siempre digo también, y le digo a la sociedad que esté muy atenta, porque en la medida que haya sociedades exigentes va a haber políticos de mejor calidad, y que sancione a todo aquel que define sus posiciones
en función de especulaciones electorales y no en función de lo que es mejor para el país. Y creo que hay muchísimo de esto. Ya están pensando en el 2021, porque saben que la situación económica va a ser complicada, no por las decisiones que tomó el país, por la pandemia, como está complicada en todo el mundo, incluso en aquellos países que no tomaron ninguna decisión como esta. Estados Unidos tuvo 40 millones de pérdida de puestos de trabajo. ¿Se da cuenta? La cantidad de habitantes que tenemos nosotros, bueno, perdió 40 millones de puestos de trabajo. Récord de emisión, récord, en 50, 70 años, no me acuerdo cuál es el periodo Sí, es así. en el que existe alguna emisión equivalente a esta. Récord también en términos de déficit fiscal. Caída de importaciones y de exportaciones. Y en todo el mundo están haciendo eso. A ver si van a hacerle creer a la sociedad. Yo me voy a poner, por lo menos, a explicar modestamente que no es, las dificultades económicas no tienen que ver con las decisiones que se tomaron, tienen que ver con la pandemia. Ricardo, me llama la atención esto que usted viene mencionando de especulación electoral, siendo que nos queda tan lejano una posibilidad de elecciones, siendo que la urgencia de la pandemia en el país puso sobre el tapete muchas cuestiones estructurales de problemas en la Argentina. ¿Quiénes exactamente creen que que hacen todos. Especulación electoral? No, y hay en todos los partidos, no todos los dirigentes de todos los partidos, hay dirigentes en la oposición que tienen actitudes más serias, que tienen actitudes propias de quien comprende lo que usted acaba de señalar, que estamos viviendo una circunstancia de una excepcionalidad extraordinaria. Y a propósito de lo que decía Facundo, nunca se dieron las circunstancias previstas en la Constitución Nacional para los usos de los DNU como se dan ahora. Nunca se dieron tan claramente, salvo algunos casos excepcionales, tan claramente las circunstancias para el uso de los DNU como ahora. Además, le digo otra cosa, si tan preocupados estaban por el uso de los DNU, ¿por qué no derogaron la ley que habilita el uso de los DNU tal cual está redactada desde el año 2006, creo que eso, no me acuerdo de qué fecha, durante estos 4 años que pasaron? ¿Por qué no derogaron la ley esa? ¿Por qué no se pusieron a discutir? Yo creo que esa es una cosa que hay que discutir hacia adelante, sí. Entre todos los partidos tratar de sancionar una ley que para que los DNU, a los que habilita la Constitución, se sancionen en el cumplimiento de una reglamentación diferente. ¿Y en oposición a quién se refiere? ¿A la oposición que no está en funciones o...? No, pero en algún punto, la otra vez discutíamos con Eduardo Valdés también, porque parece que hay un partido de los que gobiernan, por un lado, no importa de qué signo, y por el otro lado, los que no tienen funciones ejecutivas. ¿A quién le llama oposición? Tiene razón, sí, tiene razón. Yo le voy a hablar de mi partido porque no quiero ser irrespetuoso con otros partidos políticos, pero yo veo que han tenido una posición mucho más responsable desde mi punto de vista, y mucho más radical además, desde el punto de vista de las ideas. Las ideas no son incidentales, las ideas es lo más importante del partido. Los gobernadores, pero no creo, como dicen algunos, porque tienen responsabilidad de gestión. Por lo menos déjenme creer que no es por eso. Yo no apoyaría, aunque tuviera responsabilidad de gestión, algo que creo que no es bueno para el país. Yo creo que los gobernadores apoyan porque creen que es lo correcto y porque en sus provincias tienen que hacer lo mismo, los de los oficialismos y de la oposición, porque creen que están haciendo lo que hay que hacer en una circunstancia como esta, que es absolutamente excepcional y ojalá la superemos cuanto antes. No, por Dios, que nadie diga esas tonterías que dicen cuando hablan del supuesto enamoramiento por parte del gobierno de la cuarentena. Pero alguien puede creer que hay otra cosa que le gustaría más al gobierno que decir se pasó esto, se resolvió esto, hemos llegado a las mejores condiciones posibles, comparemos lo que ha ocurrido en el mundo y a ver si ahora nos ponemos a discutir cómo resolvemos los problemas económicos. Pero yo no creo que haya otra cosa que desee más el gobierno que esa. Alfonsín, se habla, como usted decía, de una crisis excepcional que requiere quizás también soluciones excepcionales. Se habla, seguramente se va a discutir, de hecho, este mes, esta posible o este nuevo impuesto a la riqueza. Que usted, ¿Nuevo impuesto por qué? Porque es un impuesto extraordinario a las mayores fortunas.
¿Usted cree Sí. que está bien, digamos, y por qué razones dice que... Usted me pregunta, sí, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista Sí, político, desde el punto de vista ético. técnico primero que nada. ¿Por qué cree que es Bueno, oportuno? yo creo que hay que empezar por, esa es la inversión que produce la tecnocracia respecto de la política. Yo creo que el primero que tenemos que preguntarnos si es justo o no. ¿Y cree que ¿Es es justo? justo o no que en una circunstancia como esta, yo creo que es justo, otros pueden creer que no es justo, yo creo que en una circunstancia como esta, de una extraordinaria excepcionalidad, las grandes fortunas personales, no las empresas, las grandes fortunas personales, deberían hacer un esfuerzo por única vez para que los 16 millones de personas que viven en la pobreza argentina, en la Argentina, puedan ver paliada por lo menos un poco los sufrimientos que pueden producirse en términos sanitarios y económicos y sociales. Yo creo que eso es justo. Después, desde el punto de vista técnico, hay economistas muy autorizados, premio Nobel, Stiglitz, Paul Krugman, Piketty, Jeffrey Sachs, que dicen que sí, que se puede y que es necesario, incluso hablando de países como los de Latinoamérica. Y desde el punto de vista político, habrá que ver qué es lo que piensa la ciudadanía, la mayoría. Si la mayoría piensa que es justo que por única vez se pague un impuesto de esta naturaleza, estarán dadas las condiciones políticas para sancionarlo. El que crea que es injusto, bueno, que diga por qué es injusto, que diga no, no es justo que las grandes fortunas paguen para ayudar un poco a los que no tienen. Yo sé que a algunos no les molestará, pero bueno, esta es mi opinión acerca de lo que es justo o injusto. Creo que una sociedad debe tomar decisiones que sean justas, o no vale la pena preguntarse eso. Bueno, hay algo en lo que pueden estar de acuerdo usted y Gerardo Morales, entonces, que Gerardo Morales dijo que puede ser un impuesto necesario en estos momentos. Sí, yo lo dije antes que Gerardo. ¿A usted lo Sí, asombró que se pongan de acuerdo que últimamente lo venían pidiendo? No, porque creo que esa ha sido una posición tradicional del partido. Por eso yo les digo, a ver, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque no son ocurrencias mías. Es lo que el partido históricamente ha representado, son ideas centrales en el partido. El sistema tributario y su justicia es una discusión central para la Unión Cívica Radical. Yo le digo, creo que Gerardo lo dice no por responsabilidad de gestión, lo dice porque siente que es justo en estas circunstancias y además hay que discutir, como dice el presidente de la República. Hay gente del PRO que dice que es justo, hay gente del PRO también. Y hay que discutir, como dice el presidente de la República, todo el sistema tributario, pero que no lo quieran discutir ahora, porque la plata la necesitamos ahora para ayudar a los pobres. Y la discusión respecto al sistema tributario llevará 1 año y medio o 2, por lo menos, si con suerte logramos cambiarlo. Bueno, después de la pandemia, supongo que podría ser una buena oportunidad también para que el Estado empiece a remediar cuestiones estructurales de hace años y de muchos gobiernos, me imagino. Sí, por supuesto, pero a ver, ¿por qué hay 16 millones de pobres? ¿Por qué la educación es como es? ¿Por qué la salud es como es? ¿Y usted cree que Alberto lo va a lograr? No, eso no se soluciona. Primero, yo digo, esta también es mi idea, ni con un partido político, se soluciona con el conjunto de las fuerzas políticas, en diálogo con actores sociales y económicos, y se soluciona en más de un gobierno. Claro. Pero empecemos a poner manos a la obra. Empecemos por reconocer primero que tenemos un sistema tributario, por ejemplo, muy injusto. Alfonsín, embajador designado en España, todavía no sabemos cuándo va a poder viajar. Hasta el momento, no soy embajador todavía. Un embajador designado incierto. Mire, le cuento una cosa. Hace poco, en una radio, cuando los varados, ¿se acuerdan? Que regresaron a la Argentina porque las líneas aéreas en las que habían volado les cancelaron los viajes y Argentina tenía que encargarse de traer miles y miles y miles, cosas absolutamente imposibles, se generaban congestión, por decirlo de alguna manera. Y en una radio decían, ¿dónde está el embajador Alfonsín? ¿Cómo no da la cara? ¿Cómo no está en el consulado? Y yo no soy embajador todavía. Todavía y dos periodistas importantes, ¿no, mija? Si yo tengo que tener pliego aprobado. Claro. Y suspendió el Senado
por decisión de oficialismo y oposición, suspendió sus actividades. A mí me parece bien lo que hizo, pero no le echen la culpa al Ejecutivo. El Senado, por decisión del oficialismo y la oposición, suspendió las actividades para cuidar la salud de los empleados del Congreso y la justicia para cuidar la salud y evitar aglomeraciones. ¿Qué querían? Que se llenaran los tribunales de gente, que se transformaran en focos de contagio. Ustedes van a los tribunales entre semanas, yo soy abogado y he ido. ¿Saben lo que es eso? Bueno, ¿saben lo que son las entradas a los juzgados? Chiquitos, muy chiquitos, y todos esperando que los atiendan uno al lado del otro. Hubieran sido focos de contagio, pero seamos serios, por favor. Alfonsín, No gracias le digo por a ustedes, atender. por Dios. No les digo a ustedes, les digo a algunos que me estoy imaginando a los que me van a decir algunas cosas. No, el futuro le vamos a decir. En el futuro yo le voy a decir, en el futuro usted va a ser embajador de España. Sí, Buenas y después noches. capaz más todavía. Chao, buenas noches. Chao, Gracias por atendernos. Chao, hasta luego. Vamos Chao, a un gracias. corte, enseguida regresamos.